Hola, ¿qué tal? Qué bueno es saludarnos una vez más. Gracias al Señor que tenemos la palabra de Dios para estudiarla y no hay ningún tropiezo, ¿verdad? De ninguna manera. El abordar la palabra en cualquier momento más bien debiera ser algo que lo debemos hacer cada día, todos los días. Y hoy pues vamos ya a la lección número 9. Anden como sabios es el título de la lección y esta se centra en Efesios capítulo 5, los versículos del 1 al 20. Miren cómo vamos avanzando, ya nos va a quedar muy poquito porque Efesios tiene 6 capítulos nada más. Lección número 9 para este momento y vamos a inclinar el rostro y vamos a orar pidiendo la dirección de su Espíritu. Bendito Dios, te agradecemos en esta hora por la bendición de tu palabra. Concédenos, te lo rogamos, entendimiento, discernimiento, que podamos captar, entender el mensaje y que éste quede claro en nuestra vida y que sea práctico, oh Dios, que nosotros veamos en ello relevancia para nuestro tiempo actual. De tal manera, Señor, que tu palabra siga haciendo esa obra de transformación, madurando nuestra vida, nuestro carácter. Esto, Señor, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Se cuenta que hubo en una ocasión una subasta y dentro de los objetos que se subastaban había una jarra de cristal. Eso sucedió en el Reino Unido. Los subastadores, al hablar acerca de la jarra, ¿verdad?, para vendérsela a los posibles candidatos, ellos la describieron como una jarra francesa de vino clarete del siglo XIX y le pusieron un valor de $200. Bueno, dentro del grupo hubo dos postores que fueron muy perspicaces y ellos, ¿verdad?, con mucha pericia reconocieron la jarra como algo mucho más especial, de un valor muchísimo más trascendente de lo que ellos estaban pidiendo. Ellos encontraron que era un asunto por ahí, ¿verdad? Aquí dice aguamanil islámico extremadamente raro. ¿Y cuál sería su verdadero valor? Bueno, lo de unos $6.5 millones. Imagínense ustedes. Y ellos inmediatamente se pusieron arriba del mayor postor, que como dije hace un momento iba de 200 en adelante, y no duró mucho cuando esa jarra fue a parar en las manos de estos hombres. Qué ganga, eso se le llama ganga, qué ganga más grande, ¿verdad?, se llevaron ese día. Bueno, esto lo contamos con el propósito de encontrar en la lectura que nos atañe hoy, el día de hoy, ¿verdad?, ¿dónde está ese aprovechamiento de una vida en Cristo a diferencia de aquella vida que no se vive en Cristo Jesús? Muy bien. Así que entonces vamos a comenzar a ir con la lectura. Vamos a ir por pedacitos, por porciones. En Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire qué cosa. El apóstol dice: imiten a Dios. ¿Por qué él comienza a hablar de esa manera? Precisamente lo va a decir de esa forma porque en los versículos que siguen él hará un contraste de la vida que se vive sin Dios. Ya habló bastante de eso la semana pasada, ustedes recordarán, pero una vez más él comienza a abordar este tema. Dice: ustedes deben valorar esa vida que Dios quiere que vivamos. Yo quisiera hacer una pregunta: ¿qué es lo que usted más valora en su vida, verdad? A mí me da temor que el cristianismo que hoy se vive da la impresión que valora más las cosas de este mundo que el cielo, que la gloria, que la tierra nueva que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Me da esa sensación, me da eso, ¿verdad? Intuyo de que eso es lo que los cristianos de ahora parecieran que valoran más.
Pero yo creo que me estoy dirigiendo en esta ocasión a personas, a cristianos que realmente aman a Dios, desean estar preparados para cuando Cristo Jesús venga y desean morar en la patria celestial. Yo voy a pensar que ese es el mayor de los gozos, el mayor de los anhelos que podemos albergar nosotros como cristianos, ¿no? Entonces el apóstol dice, pues entonces imiten a Dios, ¿verdad? Imiten a Dios como hijos amados. O sea, reconózcanse a sí mismos como personas especiales ante Dios, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, un día el ángel Gabriel se acercó en visión a Daniel y le dijo, desde el principio de tus ruegos se fue dada la orden para que yo viniera a explicarte la visión. ¿Y sabes por qué? Le dijo, porque tú eres una persona muy amada en el cielo. Entonces, qué cosa más preciosa, ¿verdad? Tener esa distinción, ese testimonio de ser amados hijos de Dios. Y entonces dice el apóstol, pues entonces imiten a Dios, o sea, imitemos a nuestro Padre. Hay un dicho por ahí que dice, de tal palo tal astilla, o tal el Padre, tal el Hijo. Entonces, si nosotros profesamos ser hijos de Dios, entonces imitemos a nuestro Padre Celestial. Por eso en el versículo 2 él comienza a decir, entonces anden en amor. Ese andar es un evento. Digo, no es un evento, es una acción constante. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, el Señor, el Padre, nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo envió a este mundo para que Jesús se diera a sí mismo por amor a nosotros en calidad de sacrificio y ofrenda, ¿verdad? Entonces, nótese usted, no solo es Dios el Padre que nos ama, Jesús nos ama, porque es en su amor para con nosotros que entonces el Señor, ¿verdad?, se va a entregar en sacrificio y en calidad de ofrenda hacia Dios como un olor fragante. El apóstol Pablo está tomando aquí una imagen, una figura del santuario. En el santuario se ofrecían sacrificios y ofrendas. Y entonces se le anticipaba, ¿verdad?, a cada persona que venía, al ofrendante que venía, que tuviera sinceridad de corazón, de tal manera de que esto que ofrecía, el sacrificio u ofrenda a Dios, fuera un olor grato ante el Señor, que no lo fuera a repudiar. Ustedes han de recordar que en el capítulo 4 de Génesis se habla de dos ofrendantes, de dos adoradores, Caín y Abel. La Biblia nos dice que el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Entonces, cuando usted y yo nos presentamos ante el Señor, debemos hacerlo de tal manera que nuestra actitud de adoración, lo que somos, lo que tenemos, ¿verdad?, al ponerlo en las manos de Dios, en calidad de sacrificio, en calidad de una ofrenda al Señor, que sea de buen agrado para el Señor, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 3, que esa es la razón por la cual el apóstol no quiere ni siquiera que las palabras de fornicación o inmundicia o avaricia se nombre entre los hermanos en la iglesia, porque eso no conviene a los santos. No podemos servir a dos señores, no podemos pensar que vamos a estar adorando a Dios con nuestros intereses egoístas hacia los apetitos y deseos perversos de la naturaleza humana. Entonces el apóstol dice que quede claro, esas cosas son de las otras gentes, las personas que no tienen a Dios, que viven lejos de Dios, que como decía la semana pasada, ¿verdad?, tienen la mente entenebrecida, son ignorantes, en fin,
han perdido toda sensibilidad espiritual. Pero no para ustedes, ustedes son los santos, dice. Y a los santos les conviene otro estilo de vida, les conviene aquel que es agradable ante los ojos del Señor. De tal manera, pues, que en el versículo 4 dice que no debe haber dentro de nuestro ambiente cristiano palabras deshonestas, necedades, o sea, habladurías impropias, ¿verdad? Sin ningún fin, sin ningún sentido. No debiera haber entre nosotros tampoco ningún tipo de obscenidades. Tal vez en su Biblia, Reina Valera 60 dice truhanerías, pero se podría decir igual obscenidades que no convienen, ¿verdad? Por favor. O sea, los chistes y otras cosas que simplemente no tienen nada de bien, que alimente, que construya, que edifique el alma. Entonces, esas son cosas que no debemos albergar en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces dice más bien dice, nosotros debemos identificarnos ante las personas con acciones de gracia. Mire esto, acciones de gracia. Esto lo que está queriendo decir es de que, como dijo el apóstol en otra ocasión, él dijo que todos nosotros debiéramos saber cómo responder a nuestros prójimos. Dice que vuestras palabras, dice, sean sazonadas con sal para saber cómo responder a su prójimo. En otras palabras, ese sazonado con sal, aquello que es exquisito al apetito, cuando mamá o la esposa preparan una comida deliciosa y le ponen todo el gusto más el amor, eso es sabroso, eso tiene gracia. Entonces, cada acción, cada palabra, cada pensamiento nuestro debe estar sazonado con la gracia divina. Eso es lo que deberíamos nosotros tener en cuenta, ¿verdad? Y entonces en el versículo 5 él dice lo siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nosotros debemos estar bien claros, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde estamos yendo? No podemos vivir la vida cristiana profesando que queremos estar en el reino de los cielos cuando no estamos edificando para el reino de los cielos. Tristemente, el mismo apóstol Pablo, él dijo que llegará el momento de la prueba y que esa prueba es de fuego y que la prueba del fuego, dijo él, va a demostrar a todas luces de qué estamos hechos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos? Y entonces él nos lo dice por aquí en 1 Corintios capítulo 3. Y entonces él dice así, en versículo 12, si sobre este fundamento que es Cristo, o sea, si en la profesión del cristianismo, o sea, venimos nosotros y edificamos con oro, otros edifican con plata o con piedras preciosas o madera o heno, o sea, paja, o quizá hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo va a declarar. ¿Qué día? El día del fuego será revelado, y la obra de cada uno, dice, sea cual fuere, el fuego la va a probar. Entonces, estimados, ¿hacia dónde usted va? Si el Señor nos evaluara hoy, analizara nuestra vida como lo hizo con Belsasar, el último rey de Babilonia, y le dijo, probado fuiste, has sido hallado falto, ¿qué diría de nosotros? ¿Pasamos la prueba o no la pasamos? ¿Estamos más a gusto y en acorde con las cosas mundanales? ¿O la vida que se vive en Cristo Jesús? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, para que no te hagas ilusiones. No te hagas ilusiones, dice, ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, ningún idólatra, ¿verdad? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Yo quiero estar en el reino de Cristo, yo quiero tener herencia en el reino de Cristo. Por lo tanto, entonces vuelve a hacer eco las palabras primeras del verso 1 del capítulo 5. Entonces imiten a Dios. Vamos a imitar a Dios. ¿Y cómo podemos imitar a Dios? Bueno, conociendo la vida de Cristo y poniéndola en práctica, que Él sea nuestro ejemplo. Un día
Un día, ¿verdad? El Señor le dijo esto a los discípulos allá en Juan capítulo 14. Les dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis porque le habéis visto. Así de que si nosotros contemplamos la vida de Cristo y ponemos en práctica todo el ejemplo que Él nos dio, en su manera de actuar, de ser, de comportarse con las personas, con amor, entonces hagamos de cuenta que estamos imitando a Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice el apóstol. Y luego dice en el versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Ah? Nadie os engañe, dice, con palabras vanas. Muy fácilmente podemos ser inducidos a pensar diferente de cómo debiera ser nuestra postura de un así dice Jehová. Hoy poquito queremos nosotros para distraernos, para desenfocarnos, para desviarnos del camino correcto. Y entonces el apóstol dice: cuidado con las palabras vanas, la gente les puede engañar. Por ejemplo, se me ocurre esto. Una vez tuvimos en una sociedad de jóvenes que teníamos, el tema era que si era malo, si era bueno, este asunto de ir al cine o no. Y entonces alguien dijo, ¿verdad?, dentro de la congregación: ¿y qué de malo tiene? Dijo: porque la misma película que te miras en el cine te la miras en la casa. El asunto está que con esa frase, ¿qué de malo tiene?, hacemos muchas cosas indebidas. Es que no queremos hacer la pregunta al revés: ¿y qué de bueno tiene? ¿En qué me edifica? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta las palabras vanas. Son, como lo dicen otras versiones, son palabras huecas, palabras vacías, no tienen sentido, pero como halagan, ¿verdad?, los deseos y los apetitos caprichosos de la vida del ser humano, entonces nos gusta escuchar eso, aunque solo sea palabrerío. Como dijo el apóstol Pablo: huecas sutilezas y filosofías. Entonces, no debiéramos dejarnos engañar por ese tipo de palabras vanas. ¿Y cómo no caer en esa trampa? Con un así dice Jehová, con un escrito está. Si el Señor me dice que tal cosa es negro, y por más que yo quiera argumentar con él de que es blanco o es de otro color, hay que hacerle caso. Si la palabra de Dios me dice esto es así, esto es así. Si la palabra del Señor me dice esto no es así, pues entonces ya, no se cuestiona. Esa es la razón por la cual allá en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y yo le voy a decir: pero yo no los conozco. Señor, pero si nosotros hicimos un montón de cosas en favor tuyo. Sí, lo mismo pensó Caín. La Biblia dice de que los dos trajeron una ofrenda para Jehová. Caín no trajo una ofrenda para Satanás, eso no lo tenía en mente. Él la trajo para Jehová. Sin embargo, Jehová Dios no se la aceptó. En ese sentido, entonces hay que tomar en cuenta lo que sigue diciendo aquí. Dice el versículo 7: no seáis pues partícipes, ¿verdad? No seáis partícipes con ellos. ¿Qué podemos decir de este texto? Algunas veces nosotros no hacemos aquellas cosas que de alguna manera agradan a la vida, a la naturaleza carnal. No las hacemos nosotros, pero participamos observando a otros cómo lo hacen. Eso se da mucho en las películas, ¿verdad? Las películas de ahora, las que vende Hollywood, las que vende todas esas compañías grandes, ellos, incluso hasta las de niños pequeñitos ahora, las caricaturas, ¿qué presentan? Presentan brujería, presentan mucho sexo abierto, presentan también las nuevas ideologías de género, presentando muy abiertamente las relaciones entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y es un asunto que de repente, como está en boga, no le ponemos alto, no somos capaces de parar eso en la televisión, o no somos capaces de saber elegir, sino que muy fácilmente permitimos que eso entre en nuestra casa. Entonces, no las practico, pero como dice el apóstol Pablo, no te hagas cómplice de ellos, no participes con ellos.
Allá en Romanos, el apóstol, Romanos capítulo 1, perdón, versículo 32, dice que hay personas que son atestados de toda injusticia, fornicarios, perversos, avaros, llenos de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de los males, desobedientes a los padres. Todo eso lo miramos, por ejemplo, en las películas. Necios, desleales, sin afecto natural, implacable y sin misericordia. Y entonces dicen el 32 que muchos de nosotros lo que hacemos es complacernos con los que lo practican. Entonces, la complicidad en los hechos, ¿verdad? Es lo mismo que cohecho, y entonces la pena es por igual. Así de que entonces tome eso en cuenta. Somos cristianos, vivamos imitando a Dios, no vivamos imitando al mundo. No debemos complacernos con el mundo. Si a estas alturas hay cosas en nuestra vida que nos complace, que el mundo hace, pero que no lo hago solo porque soy cristiano, porque me van a ver, entonces todavía necesito madurar más en el Señor. Entonces él dice, el apóstol Pablo, no participen de ello. Póngale un alto, quite eso, ¿verdad? Lo que sea. Porque dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora ya no son tinieblas, ustedes son luz en el Señor, ¿verdad? Ya Jesús lo dijo allá en Mateo, dijo él, vosotros sois la luz del mundo. Entonces somos luz. Un tiempo fuimos tiniebla, pero ya no. Y entonces esa es la razón por la cual debemos andar como hijos de luz. Debe haber congruencia entre una cosa y la otra, entre lo que profeso y lo que hago, ¿verdad? Entonces, versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Ah? Debo decirles a ustedes acá que este texto en varias otras versiones no dice que el fruto del Espíritu, dice el fruto de la luz, porque desde el versículo 8 va a hablar de la luz, ¿verdad? También va a hablar en el verso 13 las evidencias de la luz. El versículo 14 habla de te alumbrará Cristo, la luz de Cristo que nos ilumina. En fin, lo que estamos encontrando ahí, como está escrito en en otras versiones, en otros manuscritos griegos, no dice porque el fruto del Espíritu, dice porque el fruto de la luz, ¿verdad? Es en toda bondad, justicia y verdad. O, dicho de otra manera, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo voy a mostrar yo que soy hijo de la luz y que ando en la luz? Se va a demostrar, dice el apóstol Pablo, cuando yo manifiesto bondad, cuando yo manifiesto justicia y cuando yo manifiesto verdad. Importante, eso no debemos olvidarlo en ningún momento, ¿verdad? Dice el versículo 13 y 14. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo puedo yo comprobar lo que es agradable al Señor? Bueno, eso solo es a través del prisma de las Sagradas Escrituras. El filtro es las Sagradas Escrituras. Es la única manera como yo puedo comprobar lo que es agradable ante el Señor. Su palabra, ¿verdad? Es la que me va a decir a mí que esto es correcto y que esto es malo. Por eso en Isaías capítulo 5, versículo 20, el Señor dice, ay de los que a lo dulce le llaman, a lo dulce, ¿verdad? Le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. Ay de los que a las tinieblas le llaman luz y a la luz le llaman tinieblas. Cuidado, dice. El versículo 21 dice, ay de los que son sabios en su propia opinión. Es que no es mi opinión la que vale en la realidad de las cosas eternas. No es mi opinión la que vale, es la opinión de Dios. ¿Y dónde la encontramos? Expresa en su palabra. Nada más, ahí está explícita. Puede que esté implícita en algunos detalles, pero ahí está. Entonces yo debo imitar a Dios. Él es fiel a su palabra, yo debo imitarlo a Él. Yo voy a ser fiel a su palabra.
Y no hay torcedura, ahí no hay manera de desviarnos. No hay posibilidad de desviarnos si seguimos la palabra de Dios. Pero si seguimos nuestra propia conciencia, si seguimos nuestra propia intuición, nuestras corazonadas, saber dónde vamos a terminar, porque ya Jeremías lo dijo, engañoso es el corazón. Entonces no hay que ponerlo como el filtro que, mire, vivimos en un tiempo ahora que es un tiempo tan raro, ¿verdad? Donde las personas dicen, todo es relativo, dice. Si tu gusto te dice que eso es bueno, excelente. Si tu conciencia te dice que eso es malo, malo. Si tu conciencia te dice que es bueno, es bueno. Esa es la razón por la cual cuando usted le pregunta a personas, pregunta a personas que han hecho pareja entre el mismo sexo, le dice, ¿y usted es que entonces dice, es que lo que pasa es que yo no me enamoré de otro hombre, yo me enamoré de otra persona, solo que está encuerpada en un hombre. Buscan las maneras, ¿verdad?, de argumentar con palabras vanas, cosas sin sentido. Qué triste. Ahí por eso es que tenemos el aborto, las personas pobrecitas, las jovencitas se dejan embaucar por palabras vacías, falta de argumento serio y terminan abortando a sus chiquitos, a sus bebés en sus vientres. Entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? El apóstol dice, compruebe lo que es agradable al Señor. Y luego dice el 11, no participen en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, ¿para qué va a insistir usted en aquello que sabe que no es cierto? No lo haga, porque eso significa que me hace falta sabiduría. Dice, porque es vergonzoso y aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No participen en nada de esas cosas como cristianos. Hoy tenemos que ser muy cuidadosos. La vanidad del mundo se está metiendo en la iglesia de una manera fuerte, en las modas y en otras cosas. Entonces, debemos ser personas más serias. ¿Hacia dónde voy? Si yo voy para el cielo, entonces el cielo y el mundo no son iguales. Las tinieblas con la luz, no hay ningún tipo de convergencia entre ellos. ¿A dónde quiero ir? Entonces, yo debo evaluarme completamente. ¿Cuántas cosas ahora en las iglesias parecen un show de tantas cosas del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Dice el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, pues simplemente se manifiestan. Yo he escuchado un dicho por ahí que dice, ¿verdad?, que todo lo que se hace de noche, en el día sale, y es verdad. O sea, la luz cuando se refleja sobre cualquier acción o lo que sea, simplemente va a demostrarse la seriedad de ello. Como dijo el apóstol, ¿verdad? Ahí se va a mostrar si yo edifiqué con oro, si yo edifiqué con plata, si yo edifiqué con hojarasca, con heno, por no decir paja, ¿verdad? O con hojarasca, o en fin, con piedras, lo que sea. Se va a demostrar. Yo quiero, como dijo Job, en Job 23:10, él dijo, el Señor conoce mis caminos, y cuando Él me pruebe, yo voy a salir puro como el oro de Ofir. Entonces, hay que tomar en cuenta qué quiero yo. Por eso el capítulo 5 de Efesios dice, andad como hijos de luz, por favor. Aunque el mundo ande ahí como con tantos aperitivos de la vanidad, todos sus distractores, yo debo tener temple de carácter, yo debo saber hacia dónde voy, como dice Hebreos 12:2, fijos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero si tambaleamos como Pedro, que comenzó a caminar en el agua porque tenía sus ojos en Cristo, y de pronto la presunción le toma, el temor también se aferra de él y voltea a ver hacia otro lado, y después ya no encuentra a Jesús, comienza a hundirse. No se hundan el camino, estimados hermanos. Dios ha hecho tanto. Su Espíritu Santo quiere seguir haciendo la obra en usted. Quiere transformar su vida. Quiere quitarle esos gustos malos, esos deleites al mal, se los quiere quitar.
para poner en usted solo aquello que le agrada al Señor como un olor fragante ante Él, ¿verdad? Entonces dice el verso 14, y yo no sé si el apóstol extrajo una estrofa de un himno, un poema, pero dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Le estaré hablando en esta ocasión a alguien que necesita de ser despertado, que de pronto solo está llegando a la iglesia como si fuera un vegetal inerte. Entra, apenas abre la boca para cantar y ya no lleva ni su Biblia y ya ni busca los textos en la Biblia y le prestó muy poca atención al sermón y con la misma se fue. Cuidado. Sin embargo, está muy ávido para las cosas del mundo. Eso sí le fascina, eso sí le gusta. Cuidado. Despierta tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque Cristo vendrá en cualquier momento para tu vida. Y si no te haya listo, y si te haya falto, ¿qué va a pasar? Por eso dice el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay que ver, hay que ser diligentes en nuestro caminar. Mis primeros 2 años de universidad que yo pasé, yo no le decía a nadie, pero yo no estaba ganando los cursos. Yo más bien me iba al restaurante, me comía me iba a comer papas fritas o lo que sea, ¿verdad? Y le tenía cualquier excusa. Ya comenzó la clase, mejor mañana. ¿Cómo iba a ganar los cursos así? Pero el que me patrocinaba los estudios un día me dijo: Ernesto, ¿cómo le van a la universidad? Bien, le dije. Y él me dijo: dígame con seriedad, van 2 años de estudio, ¿va bien o no va bien? Y yo le tuve que ser sincero: mire, yo no voy bien. Entonces no sea necio, ¿verdad? Sea sabio. O sea, ¿usted quiere estar en esa carrera o no quiere estar en esa carrera? ¿Para qué va a estar malgastando el tiempo? Entonces el texto dice allí, ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. ¿Qué significa aprovechar el tiempo? La palabra aprovechar viene de una palabra en griego, ¿verdad? Que se dice agorazo. Agorazo es comprar, pero agorazo quiere decir sacarle raja a la compra. O sea, sacarle el mayor beneficio, aprovecharse de una ganga, de una oportunidad. Entonces, sáquele el mayor beneficio al tiempo. ¿Por qué? Porque ahora el tiempo lo podemos pasar viendo mucha tele. Ahora hay muchas compañías que quieren vendernos por cable esto y lo otro, que Netflix y que esto y cuánta cosa, que pague poquito y usted tiene acceso a tantas cosas. Pero, ¿y qué bien le está sacando? Como dijo una persona, conocí un guatemalteco que él llegó a ser director de sus propias películas, cortometrajes que él hacía, y él dijo: yo solo voy a ver una novela si me pagan, pero si no me pagan yo no voy a ver nada. Entonces, en otras palabras, yo voy a sacarle provecho a todo aquello que tiene beneficio para mí, pero no voy a desperdiciar mi tiempo en lo que tiene beneficio para otras personas. A menos que usted esté evangelizando a otras personas porque las quiere ver en el reino del Señor, hágalo. Pero si de ahí usted solo va a estar perdiendo el tiempo, por favor, ¿verdad? Si va a ir a la iglesia, usted va a ir a la iglesia con el objetivo de sacarle provecho a ese tiempo. Son 3 horas el sábado de 3 a 12, de 9 a 12, en la tarde, los domingos por la noche, el miércoles por la noche, 1 hora. Oiga, sáquele el mayor provecho a eso. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nos estamos acercando al fin de la historia humana. Por lo tanto, no seamos insensatos. No seamos insensatos, ¿verdad? Seamos entendidos acerca de cuál es la voluntad de Dios. No andemos así como a tientas en la oscuridad. No es para nosotros eso. Eso es para la gente que no ha conocido al Señor todavía. Entonces dice el 18, no os embriaguéis con vino. Parece que en los tiempos del apóstol Pablo todavía había mucha gente que tomaba vino, ¿verdad? E iba a la iglesia. Y él dice: no, eso no está bien. No se embriaguen con vino. Más bien denle cabida al Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Pero por favor,
El vino es, como dijo el proverbista Salomón, ¿verdad? Allá en el capítulo, en Proverbios capítulo 21 dice, cuidado, no es sabio aquel que cae en el vino. En Proverbios 23, 29 al 35 dice, cuidado, no te dejes llevar por el color del vino que se mira tan bonito, rojo, vino tinto, y de pronto dice, te muerde como una víbora en tus entrañas. Cuidado, no permitas caer en esas locuras. Eso no es para ti. Y luego dice, sed llenos del Espíritu. Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu. Y dice, cuando ustedes estén congregados en la iglesia, pues entonces dice, anímense hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Canten alabanzas al Señor con su corazón. Que de veras sea una fiesta de adoración al Señor. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos que ser personas con mucho raciocinio, saber qué es lo que estamos haciendo cuando vamos a la iglesia, que todo nuestro ser entero esté en función de esa adoración a Dios en espíritu y en verdad. No que solo esté el cuerpo ahí y verdad, y nuestra mente en otras cosas. Qué bueno que el sábado existe. El sábado es un apartado en el tiempo para que yo me olvide de todo lo que no pude terminar el viernes por la tarde. Si acabó, se acabó, lo terminé bueno, y si no, viene el lunes o el domingo si Dios me presta vida. Pero ese día el ser entero debe estar en comunión con Dios. Quizá algunos de ustedes todavía no saben de esa bendición del sábado. Deben aprovecharlo. No crean que son asuntos tontos, falacias de los adventistas, ¿verdad? Que el sábado, o de los judíos. No, Señor. Es una bendición enorme que usted no se imagina, el entrar en el día de reposo en adoración con el Señor, en una comunión íntima con Él. Así lo estipuló, Él sabe por qué lo hizo así, y entonces Él nos lo ha dado como una señal de santificación. Así que entonces terminamos con el versículo 20, dice, dando siempre gracias por todo a Dios a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire que de los versículos 19 al 20, el apóstol Pablo menciona a las tres personas de la deidad, el Padre, el Espíritu Santo, Jesús. En otras palabras, todo nuestro concepto de vida tiene que estar en esa dirección, ¿verdad? En un ambiente donde estamos ahí sí que en una relación muy estrecha con nuestro Dios. Por Jesucristo, que lo logró en la cruz del Calvario, y por medio de su Espíritu Santo que sigue obrando esa transformación en nuestros corazones, santificando nuestras vidas. Así que, estimados, que el Dios de paz, ¿verdad?, nos santifique por completo, ¿verdad? Por completo, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, y ahí sí que nuestro espíritu, todo, porque Cristo Jesús vendrá y Él quiere venir por una iglesia que esté lista, preparada como para casarse con su marido. Jesús es el marido, Jesús es el esposo, Él pronto viene para llevarse a su iglesia. Sea usted una persona que sepa andar en luz, que Dios le ayude a que el mundo no lo entreteja en sus artimañas de falacias y todo eso. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias te damos por este momento, por el estudio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo termine esa obra que comenzó en nosotros, que la perfeccione, de tal manera que si Cristo viene hoy estemos listos, y si viene mañana estemos listos, oh Dios. Gracias por escucharnos, gracias por tu palabra en la voz del apóstol Pablo. Quédate con nosotros y concédenos muchas bendiciones, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.